iniciar la grabación. Muy bien, los sistemas que vimos anteriormente, ¿verdad? A este, pudieron observar ustedes que el voltaje de salida promedio, la corriente de salida promedio, el voltaje eficaz, la corriente en los diodos, la corriente, ¿verdad?, eficaz de entrada, todas estaban en función de este parámetro que era el voltaje pico de fase, también de la resistencia de carga, pero aquí, aparte de estos dos parámetros, ¿verdad?, la amplitud pico de fase de la resistencia de carga, también va a depender del momento donde se haga el disparo de los tiristores, es decir, va a depender también la magnitud de las ecuaciones de los parámetros que vamos a deducir del momento en que se realice la activación de los tiristores, es decir, va a depender del ángulo de disparo alfa. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cálculo del voltaje de salida promedio. Entonces, para nosotros ya es común, ¿verdad?, saber que cuando tenemos áreas iguales, pues lo que podemos hacer es integrar una sola, sacar el voltaje promedio de una sola y luego multiplicarlo por el número de áreas que se contemplen dentro del periodo. Entonces aquí podemos ver nosotros, ¿verdad?, que en el periodo hay dos áreas iguales. Esas áreas iguales, ¿verdad?, inician en alfa cuando se activa el tiristor y termina en pi. Entonces nosotros vamos a integrar una sola para calcular el voltaje de salida promedio y multiplicamos por 2. Aquí tenemos la ecuación general, ¿verdad?, para obtener el voltaje o el valor promedio de una señal. Bueno, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Para nuestro caso, el periodo es 2pi, ¿verdad?, del voltaje de entrada desde aquí hasta acá. Bueno, multiplicamos por 2 porque habíamos dicho que son dos áreas iguales. E integramos ahora de dónde, donde está presente la función de alfa pi. ¿Quién está presente aquí? Esta forma de onda es la misma forma de onda del voltaje en el secundario, que es Bs. Y Bs sabemos más adelantito que es igual a quién, a Bm por el seno de omega t. Entonces, vamos a simplificar este 2 con este 2, si es igual a 1, quedaría 1 sobre pi. Sustituimos el valor de Bs, que es Bm por el seno de omega t. Y ahora que ya tenemos esto, sacamos las constantes de tal manera que la integral nos quedaría únicamente como el seno de omega t. Esta integral ya la hemos resuelto en varias ocasiones, ¿verdad?, cuando hemos tratado de encontrar el voltaje promedio. Nosotros sabemos que esta integral es igual al coseno, a menos coseno de omega t. Bueno, entonces vamos a resolver la integral. Esta integral, ¿verdad?, ya una vez resolviéndola, me queda menos coseno de omega t y hay que evaluarla de alfa pi. Luego hay que evaluar los límites, límite superior y le restamos el límite inferior. Para el límite superior, que es pi, ¿verdad?, donde hay omega t, sustituimos por pi, como es este caso. Y ahora hay que restarle, entonces este menos por este menos me va a dar más. Y ahora vamos a sustituir donde haya omega t el límite inferior, que es alfa. Bueno, entonces vamos a simplificar esto, me quedaría Bm sobre pi, aquí me quedaría coseno de pi, pero el coseno de pi es igual a menos 1, de tal manera que este menos con este menos me da más. Y finalmente el voltaje de salida promedio de este tipo de rectificador lo podemos obtener a partir de la siguiente ecuación. Observen, ¿verdad?, lo que les decía hace un momento, la ecuación quedó en términos de quién, del voltaje de pico y también del momento donde se activan los tiristores, el ángulo de disparo alfa. Antes de continuar, ¿verdad?, es conveniente mencionar lo siguiente. Aquí les puse que la magnitud del ángulo alfa es en radianes, pero puede también ser en grados, siempre y cuando la evaluación sea dentro de una función trigonométrica, es decir, que alfa sea el argumento. Por decir, si alfa está dentro del seno o del coseno, nosotros lo podemos evaluar en grados o en radianes, no hay problema. Pero si por ahí nosotros tenemos una función donde se esté sumando alfa o restando alfa, entonces este término forzosamente tiene que estar dado en radianes. Esto recuérdenlo porque lo vamos a utilizar cuando empecemos ya a obtener los valores de un problema específico, ¿sí? Permítanme tantito.
que ya salió el sol y hace el calorcito, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. No sé si hay alguna pregunta, duda con esto. Pues esta ecuación, ¿verdad?, nos va a permitir calcular el voltaje de salida promedio. Vamos a hacer aquí algo, ¿verdad?, antes de continuar. Nosotros hemos visto ya varios temas. Voy a recordar este mismo tipo de rectificador, pero con diodos. Es un rectificador monofásico no controlado tipo puente. En vez de tiristores, como lo estamos analizando ahorita, ¿verdad?, lo analizamos anteriormente con diodos. Y vamos a ver cuál fue el voltaje promedio de salida. Me voy a llevar la ecuación para que ustedes comparen esto. Esta es la ecuación para el voltaje de salida promedio. Observen, aquí, ¿verdad?, el voltaje que teníamos a la salida era todo, porque los diodos inmediatamente empezaban a conducir después de que sobrepasaban el voltaje umbral de 0.7. Pero acá, ¿verdad?, vemos en nuestro análisis, en nuestro circuito, que el voltaje de salida no es completo, va a depender del momento en que se haga la activación de los tiristores. Bueno, ¿para qué me traje esta ecuación? Para compararla. Nosotros decíamos hace un momento, ¿cuándo vamos a tener el voltaje de salida máximo? Aquí lo mencionamos, ¿verdad? El voltaje máximo de salida se presenta cuando alfa es igual a ¿quién? A 0. Entonces vamos a sustituir en esta ecuación alfa igual a 0. De tal manera que esto me daría ¿cuánto? Así, ¿verdad? 0. El coseno de 0, ¿cuánto da? Sáquenlo por ahí. Coseno de 0 es igual a ¿quién? A 1. De tal manera que esto me quedaría así. Fíjense bien, voy a copiar esto. Esto me quedaría así. Coseno de 0 es 1. Y finalmente esto, ¿cuánto me da? Pues resulta, ¿verdad?, que me va a dar ¿cuánto? 1 más 1, 2, ¿verdad? Y me quedaría finalmente 2 por ¿cuánto? Por Bm. Y esto va a estar dividido ¿entre quién? Entre pi. Exactamente igual, ¿verdad?, como si fuera un rectificador con diodos. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué sale esto? Porque si el disparo lo hago exactamente aquí, pues la forma de onda que dejaría pasar sería todo el semiciclo positivo y también todo el semiciclo negativo, así como se comporta un puente con diodos. Bueno, ahora, si el ángulo de disparo es diferente, ¿verdad?, a 0, pues ya vamos a tener un valor. Por decir, cuando el ángulo de disparo es 30, 90, pues va a tener un cierto valor. Pero, ¿verdad?, ¿qué pasaría si el ángulo de disparo fuera de 180? ¿Cuándo tendríamos un ángulo de disparo de 180? Cuando, ¿verdad?, se lo aplicáramos por aquí así. ¿Qué dejaría pasar? Pues no dejaría pasar nada. Y aquí lo comprobamos matemáticamente. El coseno de 180, ¿cuánto da? Pues da menos 1. De tal manera, ¿verdad?, que Bm sobre pi menos por 1 menos 1 pues da 0 y finalmente todo esto da 0. Entonces, de esta manera nosotros podemos comprobar lo que se mencionó anteriormente. El máximo voltaje lo vamos a obtener cuando el ángulo de disparo sea 0. Y el mínimo cuando el ángulo de disparo sea de 180. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, pregunta al respecto. Bueno, vamos a continuar si no hay dudas. Como es costumbre, ya una vez que nosotros hemos calculado el voltaje promedio de salida, pues ahora vamos a calcular la corriente promedio de salida. Bueno, entonces, esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones y hemos dicho lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros ya tenemos el voltaje promedio de salida, tenemos la resistencia de carga, pues la corriente promedio simplemente para calcularla utilizamos la ley de Ohm. De la ley de Ohm, la corriente promedio pues quedaría BCD entre RL. Pero si por alguna razón no tengo el voltaje promedio, no se ha calculado, pues aplico la ecuación esta, ¿verdad? Este voltaje BCD lo divido entre ¿quién?
la resistencia de carga RL y obtengo finalmente esta ecuación que va a ser la ecuación 3.25b. Dependiendo de lo que tenga es como la voy a utilizar, la 325A o 325b. Entonces ahí están los parámetros: ICD, corriente de salida promedio en amperes, BM, voltaje pico de fase, RL, resistencia de carga, alfa y RL, resistencia de carga en ohms y alfa, ángulo de disparo en radianes. Pero ya les dije, ¿verdad?, que si está como argumento puede ser radianes o grados. Donde sí forzosamente tiene que estar en radianes es cuando se está sumando o dividiendo, multiplicando. Bueno, vamos a continuar entonces para calcular el voltaje RMS para este rectificador. El voltaje RMS, no sé si recuerden, lo vamos a obtener a partir de esta ¿cómo se llama? De esta expresión, que es la expresión base, ¿verdad?, para sacar el voltaje RMS. Permítame tantito, aquí me voy a llevar esto para allá, para que recuerden voy a llevar la gráfica para que la tengamos ahí a la mano, para que ahorita que vayamos a integrar sepamos, ¿verdad?, cuáles son los límites de integración. Ahí tenemos el voltaje de salida. Ok, entonces vamos a sustituir los valores de nuestro sistema en la función general, la expresión general, para calcular el voltaje eficaz. Para nuestro caso, ¿verdad?, nosotros sabemos que el periodo de la señal de entrada es 2pi. Nuevamente, para sacar el voltaje eficaz, solamente sacamos el valor medio cuadrático de una área y como son dos iguales, las multiplicamos por 2. ¿Sí? Bueno, entonces esto nos quedaría así: 1 sobre 2pi por 2, y vamos a integrar de 0 a pi, y aquí va a estar presente el voltaje de entrada, Bs. ¿Sí me entienden? Me refiero a esto todo se deriva de aquí, ¿verdad? Esto es prácticamente esto. Bueno, entonces vamos a sustituir ahora Bs, que es el voltaje, a ver, aquí estoy mal, tiene que ser en minúsculas. Bs, recuerden que es igual aquí en ABM por el seno de omega t y lo elevamos al cuadrado. Vamos a simplificar esto: 2 entre 2 a 1 y me queda 1 sobre pi, y ya me quedaría esto de esta manera, ¿verdad? 1 sobre pi, la integral de 0 a pi de Bm seno de omega t, todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí vienen las notas, ¿verdad?, para que cuando ustedes, si por ahí no recuerdan, vayan viendo. Dice: de igual forma que para el cálculo de BCD se observa que son dos áreas iguales que integran la forma de onda del voltaje de salida. Por lo tanto, para simplificar los cálculos, integramos una sola área de alfa pi y multiplicamos por 2, ¿verdad?, lo que hicimos anteriormente. Bueno, vamos a simplificar esto. Tenemos que elevar al cuadrado estos dos términos. Me quedaría así: Bm al cuadrado y seno cuadrado de omega t. Hemos comentado en varias ocasiones, ¿verdad?, que cuando tenemos constantes dentro de la integral hay que sacarlas para que no nos cause ruido, de tal manera, ¿verdad?, que ya la integral nos queda de esta forma. Vamos a aplicar la propiedad, la fórmula que nosotros tenemos, que dice que el seno cuadrado de x por la diferencial de x es igual a x sobre 2 menos el seno, ¿verdad?, de 2x sobre 4. Ustedes posiblemente, si consultan otro libro, ¿verdad?, puede ser que lo encuentren así. Pero esto es exactamente lo mismo que esto, es indiferente. Bueno, entonces aplicamos la fórmula, ¿verdad? Quedaría omega, en lugar de x, omega t sobre 2. Y aquí, ¿verdad?, en vez de esto, utilicé esto: 1/4 del seno de 2 omega t. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a sustituir los límites. Ya nosotros sabemos que es el límite inferior y luego menos el límite inferior.
Para el límite superior sustituimos pi donde haya omega t, me quedaría pi sobre 2 menos un cuarto de seno de quién, 2pi, ahí quedaría. Luego el límite inferior, aquí es menos, por el menos de la fórmula me da, perdón, es más, por el menos me da menos. Donde haya omega t sustituimos alfa sobre 2 y aquí me da menos de la fórmula por menos, me da más, me caerá un cuarto del seno de 2 alfa. Sí, sí, me entienden esta parte, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es esto, ¿ah? Es esto, ¿verdad? Cuando voy a resolver una integral con límites a b, tengo f de x por la diferencial de x. Una vez resuelta la integral, implica, ¿verdad?, que debo de evaluar el límite superior y luego tengo que restarle el límite inferior. Es prácticamente lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, entonces, ya que nosotros, ¿verdad? Por eso antes, este menos, ¿verdad? Afecta a esto y a esto. Por eso es que este quedó menos y este menos por menos me da más. Bueno, vamos a simplificar esto. Necesito, ¿verdad?, que para esta ecuación, para esta unidad, perdón, ustedes tengan a la mano su calculadora para ir simplificando esto a la par. Nosotros sabemos que el seno de 2pi es como si fuera seno de 360 grados, da 0. Y al ser 0 esto, ¿qué va a pasar? Pues todo esto, ¿verdad?, se hace 0. Y únicamente nos va a quedar este término, pi sobre 2 menos alfa sobre 2 más un cuarto del seno de 2 alfa. Es lo que tenemos ya de simplificar esta expresión después de haber sustituido los límites. Vamos a hacer algunas transformaciones para que ustedes vean cómo queda esto, ¿verdad? Bueno, también podemos hacer lo siguiente. Acuérdense que tenemos aquí pi, ¿verdad? De una vez aquí saqué el bm al cuadrado, le saqué raíz. Acuérdense que, por decir, si yo tengo, ¿verdad?, la raíz de a al cuadrado por b al cuadrado, pues esto, ¿verdad?, yo lo puedo separar así. Esto me quedaría como la raíz de a al cuadrado por la raíz de ¿quién? Perdón, otra vez a al cuadrado por la raíz de b al cuadrado. Y si b tiene una raíz exacta, si a tiene una raíz exacta, pues entonces la puedo sacar, ¿verdad? Y al sacarla esto me quedaría así, a, al sacar la raíz de a cuadrada me quedaría a por lo demás, por lo que la raíz que haya en la parte de b, ¿no? Por b lo que sea, b cuadrado o lo que sea, que es precisamente esto que estoy haciendo acá. Aquí como bm tiene una raíz exacta, la saco y ya de esa manera puedo ir simplificando esta situación. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Al sacar b me quedaría entonces bm al cuadrado, me quedaría bm afuera, me quedaría 1 sobre pi, y esto me queda de la manera siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a factorizar arriba pi. Si quito de aquí pi, ¿verdad?, me quedaría un medio. Para factorizar por pi tengo que ponerle abajo pi, tanto aquí como acá, porque acá no existe. Acuérdense, una de las reglas que aplicamos cuando factorizamos una cantidad es que ya una vez factorizada, si nosotros multiplicamos el factor por todo lo demás, tiene que dar, ¿verdad?, la expresión de donde nosotros partimos. Y aquí lo podemos comprobar. Pi por un medio, pues quedaría pi sobre 2. Pi por alfa sobre 2pi, pues el pi y el pi se van y me queda alfa sobre 2. Y acá, ¿verdad?, ¿qué me quedaría? Pi por 1, pi entre 4pi, pues me quedaría un cuarto, porque el pi de arriba con el pi de abajo se hace igual a 1. ¿Qué ganamos con esto? De que esta pi con esta pi se hace igual a 1 y ya la expresión me queda de esta manera. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pueden ver que en la parte de abajo los denominadores son pares, el 2, 2 y 4. Entonces nosotros también podemos aquí simplificar.
Vamos a factorizar por 2 y también por pi. Ahora vamos a hacer otra. Parece que estamos regresando a lo mismo. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Pues me quedaría esto así, ¿verdad? Si saco como factor el 2pi, ¿qué me quedaría de aquí, verdad? Si saco como factor de aquí 2pi, me quedaría pi arriba, acá me quedaría menos alfa, y acá me quedaría 1 sobre 2. Si quieren comprobar, pues multipliquen esto por todo esto y les va a dar esta parte de aquí. Bueno, ¿qué más sigue? Esto, ¿verdad? Nosotros lo podemos expresar así. Este 2 lo puedo sacar aquí, así de esta manera, y ya quedaría abajo dividiendo al BM. Entonces, esta es una de las fórmulas, como ustedes se las van a encontrar en los libros. El Nolan, el Mohamed Rashid, traen esta forma. ¿Y por qué sacamos BM sobre raíz de 2? Porque también nosotros lo podemos expresar de esta manera. No sé si recuerden, ¿verdad? BM sobre raíz de 2 a que era igual. Ayer que hicimos un ejemplo, el ejemplo del libro de Daniel W. Hart, el ejemplo, ¿cuál fue el último que hicimos? El 3.5 me parece. ¿Se acuerdan que nos habían dado el voltaje de línea? Y aquí puse unas relaciones que les decía que estas son válidas para todo, ¿verdad? Que las vieron ahí en circuitos DCA o en sistemas electrónicos de potencia. Y aquí tenemos esta relación. La raíz, ¿verdad? Digo, el cociente de BM sobre la raíz de 2, aquí es igual a BS. Entonces, esto que tengo aquí, también puedo obtener otra ecuación. En lugar de BM sobre raíz de 2, le voy a poner BS. Entonces, son dos ecuaciones que tienen ustedes para poder obtener el voltaje RMS de salida, ya sea que tengan el valor BM o bien el voltaje eficaz de fase. Porque BS es voltaje eficaz de fase. Bueno, no sé si hay alguna duda. Preguntas que tengan con esto. ¿Dudas? Muy bien, bueno, entonces ya que nosotros tenemos el voltaje eficaz en la carga, pues ya también podemos sacar la corriente RMS en la carga, ¿verdad? Si yo ya tengo aquí RMS, tengo RL, pues fácilmente puedo sacar IRMS a partir de la ley de Ohm. En caso de que no tuviera RMS, pues puedo hacerlo de esta manera. Y R, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Pues sería igual a esto o a esto dividido entre RL. Entonces, así nos puede quedar, ¿verdad? En el caso de que no tuviéramos el valor BRMS, que no se haya calculado previamente, pero tenemos el voltaje BM, RL y el ángulo de disparo, pues de aquí lo podemos sacar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos la corriente RMS en la carga, que quedó en función del voltaje de pico, la resistencia de carga y alfa. Aquí hay algo importante, ¿verdad? Que se me había pasado comentarles, porque les mencioné esto hace un momento. Pero aquí hay algo interesante. Fíjense bien, aquí alfa aparece en dos partes. Primeramente aparece ¿como qué? Como argumento. Entonces les decía, aquí pueden trabajar alfa en grados o en radianes, dependiendo cómo ajusten la calculadora. Pero aquí, ¿verdad? Aquí forzosamente tiene que estar dado en radianes. Si lo ponen en grados, les va a dar un error. Van a obtener otro resultado. Entonces, cuando alfa está restando, está sumando, está multiplicándose, tiene que estar dado en radianes. ¿Ok? Bueno, pues ya llevamos 4 parámetros, ¿verdad? De los 7 que generalmente sacamos. Vamos a ver ahora otro parámetro que es el cálculo, ¿verdad? De la corriente promedio en cada diodo. ¿Cómo le hacemos para calcular la corriente promedio en cada diodo? No sé si recuerden,
cuando vimos este tipo de rectificador con diodos, que habíamos dicho aquí, ¿verdad? Que cada diodo conducía 180 grados. Aquí vemos que D1 y D2 conducen 180, D3 y D4 los otros 180. Es decir, cada diodo conduce la mitad del periodo, porque el periodo, recuerden, contempla, ¿verdad?, 360 grados. Pero para nuestro caso, ¿qué sucede con esto? ¿Cuántos grados conduce cada diodo? Por ejemplo, cada tiristor, perdón. Pues los tiristores T1 y T2 van a conducir de aquí a acá, ¿verdad? De alfa a pi. No sabemos cuándo se aplica el pulso. Puede ser que alfa sea 80, 40, 30. No sabemos, va a conducir un cierto valor. Pero lo que conduce un diodo o un par de diodos es lo mismo que conduce el otro. Pero al final de cuentas, siempre, ¿verdad?, cada diodo va a conducir la mitad de la corriente que entrega la carga. Por decir, vamos a suponer que el ángulo de disparo es de 30. Si el ángulo de disparo es 30, el ángulo de conducción sería 150. ¿Se recuerdan? Como vimos en las tablas de Ohm Semiconductor. Si el disparo es en 30, el suplemento para llegar a 180 serían 150. Entonces, si estos tiristores T1 y T2 están conduciendo 150, los otros también, T3 y T4, 150. ¿Cuántos grados le va a llegar corriente a la carga? Pues son 150 más 150, 300 grados. Ahora, si el ángulo de disparo fuera, por decir, 60 grados, entonces lo que conducirían los diodos de 60, ¿cuánto falta para llegar a 180? Pues faltarían 120, ¿verdad? Entonces cada par de diodos conduciría 120 grados. Y a la carga le estaría llegando entonces corriente durante 120 más 120, 240. Independientemente del momento donde se haga el disparo, siempre los tiristores van a conducir la mitad de los grados de la corriente que le llega a la carga. Va a ser prácticamente el mismo razonamiento que empleamos acá. Bueno, entonces con base a esto, vamos a irnos acá y vamos a establecer esto. Así. Dice aquí, cálculo de la corriente promedio en cada diodo. En cada tiristor. Cada aquí tiristor, a ver. Cada tiristor conduce, dice, la mitad del intervalo de la corriente que le llega a la carga. Por lo tanto, ¿verdad? Para sacar la corriente promedio en cada tiristor, pues simplemente dividimos la corriente, ¿sí?, total que le llega a la carga entre 2, y de esa manera nosotros podemos, ¿verdad?, determinar la corriente promedio en cada uno de los tiristores. Acuérdense que estamos empleando el mismo procedimiento que utilizamos para el puente con diodos, nada más que ahora son tiristores. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? Bueno, si no tenemos ICD, pues lo podemos sacar a partir de BCD entre 2 veces RL, ¿verdad? Porque BCD entre RL es la corriente. ICD, si la dividimos entre 2, pues ya tendríamos esto acá. O bien, ¿verdad? Si no tenemos BCD, lo podemos obtener de aquí. Simplemente el resultado de BCD entre RL lo dividimos entre 2 y ya tenemos finalmente la corriente promedio en cada diodo. En cada, tiristor. Yo sigo con los diodos.
Aquí le voy a cambiar en cada tiristor. Muy bien, vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta, dudas que tengan. Muy bien, entonces vamos a sacar también la corriente IR, la corriente RMS en cada tiristor. Igual lo vamos a sacar de esta manera. Como cada tiristor conduce la mitad de los grados de la corriente que le llega a la carga, pues vamos a multiplicar por la raíz de ese periodo, ¿verdad? De esa fracción, que sería raíz de 1/2. Si saco raíz de arriba quedaría 1, raíz abajo, raíz de 2. Acuérdense que la sacábamos como IRMS entre la raíz de 2 o bien de esta manera. Entonces, ahí tenemos ya, ¿verdad?, la corriente RMS en cada diodo. Si no tenemos la corriente RMS, pues la podemos sacar así. Sustituimos aquí el valor de IRMS y ya una vez con el valor de IRMS, acuérdense que IRMS la sacamos por acá. IRMS era esta, me la llevo acá. Esa IRMS la divido entre la multiplico por 1 sobre raíz de 2 y ¿qué me queda? Pues me queda raíz de 2 por raíz de 2, me da 2. De tal manera que esta es otra fórmula con la cual nosotros podemos obtener, ¿verdad?, la corriente en cada uno de los tiristores. Y ya por último, ¿verdad?, lo que siempre hemos calculado es la corriente eficaz de entrada, es decir, la corriente de la única fase del transformador, porque el transformador que tenemos es un transformador monofásico. Entonces, nosotros ya esto también lo vimos cuando vimos ¿verdad?, con diodos, esta parte. ¿Se recuerdan cómo quedó la corriente eficaz? Cálculo de la corriente de RMS o eficaz de entrada esta. Le igualamos esta con la RMS de la carga. Aquí va a ser algo semejante. ¿Por qué razón? Porque la corriente que le llega a la carga, ¿de dónde viene? Pues no, de dónde va a venir siempre va a ser de quién, del transformador. Y como es la única, ¿verdad?, pues va a ser igual. No sé si recuerden cuando vimos el transformador, el rectificador trifásico en estrella o el tipo puente, pues ahí no, ¿verdad? No podíamos igualar la corriente de cada fase con la de la salida, porque en el rectificador trifásico conectado en estrella, cada fase solamente conducía 120 grados y en el rectificador trifásico tipo puente, cada fase conducía 240 grados. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos la corriente RMS que le llega a la carga por la raíz de la fracción del periodo que cada fase aporta corriente a la carga. Pero aquí no, como es una sola, entonces no hay de otra, no, la corriente de la carga no va a poder venir de otra parte más que del secundario del transformador. Bueno, preguntas, dudas. ¿Se va a volver a ver el factor de potencia en este tipo? Sí, también ahí luego lo vamos a ver cómo queda. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas, aquí la vamos a dejar. Ya tienen ustedes la mayoría de la información de la unidad 3 ahí en el aula virtual de Classroom, ¿verdad? Y ya si Dios quiere, mañana vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de este tipo de rectificador de los libros que hemos estado manejando, ¿verdad? Ok, gracias, Inge, hasta mañana. Sí, hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, igualmente.
Ah,